Bueno, padre, gracias por la entrevista que da al periódico Luz de Luz con motivo de este 30 aniversario de su primera publicación en la Arquidiócesis de Tulancingo. Sabemos que hay una gran historia previo a su primer número, a su primer tiraje. ¿Cómo recuerda ese día en el que pues usted era diácono y fue convocado para ser parte de este primer equipo que le daría vida a Luz de Luz? Agradezco pues esta oportunidad de presentarme ante las cámaras y poder compartir esta emocionante historia, esta aventura le llamo yo, a través del trabajo de los medios de comunicación social en nuestra arquidiócesis de Tulancingo. Siendo yo diácono, me convocó junto con otros sacerdotes el padre Rogelio Fernández Magaña, de feliz memoria, para formar e integrar un equipo con el cual pudiéramos echar a andar este proyecto de Luz, el primer ejemplar, el número 0 que fue obsequiado a toda la feligresía de la diócesis, pues para darlo a conocer. Ya posteriormente sí tendría un costo. ¿De dónde surge la idea de que se llame Luz de Luz? ¿Y cómo sería ese primer logo? ¿Por qué una cruz? Luz de Luz lo tomamos inspirados en el credo. En aquellos tiempos pues se había realizado ya la reforma del catecismo. El Papa San Juan Pablo II había mandado realizar pues toda esa reelaboración del catecismo de la Iglesia Católica, y contemplando una imagen de Cristo que estaba ahí en el salón del seminario donde nos encontrábamos reunidos, pues vino así como esa iluminación al padre Rogelio, que con base en el credo, en el artículo del credo donde afirmamos nuestra fe, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, pues quisimos centrar la atención en eso, ¿no? Tiene que ser un periódico, un medio que proyecte a Cristo, luz de luz. Y entonces por eso la cruz. En el logotipo inicial, en el logo original, había incluso una estrella que daba más la idea de la luz. Y la cruz, siempre representando o simbolizando a Cristo, luz de luz. Entonces básicamente es la idea fundamental, proyectar a través de los medios de comunicación, el periódico. ¿Recuerda el número de páginas, los primeros artículos? Sí, se había planteado el que tuviese 16 páginas, que fuera una edición quincenal y que bueno, pues fuéramos siguiendo pues una línea evangelizadora, tomando las noticias de aquí y de allá, comentando los acontecimientos del momento, los acontecimientos mundiales, nacionales de la arquidiócesis. Inició como un periódico diocesano para Tulancingo, en aquel tiempo pues era diócesis de Tulancingo, y bueno, los acontecimientos diocesanos, que recogiera también las experiencias, planes, proyectos de las diversas comisiones pastorales de la diócesis, pastoral familiar, juvenil, etcétera. ¿Cómo describe usted al padre Rogelio Fernández? ¿Qué cree que lo motivó, lo impulsó? ¿O cuál fue ese llamado? ¿De dónde lo recibió? El padre Rogelio Fernández Magaña pues siempre fue un hombre muy académico, muy entregado al estudio, a la lectura, y casi prácticamente desde que él recibió la ordenación sacerdotal allá, estamos hablando de mediados de los años 50, él ya manifestaba esa inquietud por los medios de comunicación. De hecho, pues él comenzó allá en los años 60 con un boletín diocesano titulado Diálogo. Fue una de sus primeras obras en esta línea de la comunicación social en la diócesis, el boletín Diálogo. Después también impulsó junto con el señor obispo don Esaúl Robles y Jiménez la Carta a los Cristianos, que era una especie de boletín que se pretendía se elaborara en todas las parroquias de la diócesis, fuera un medio de comunicación más local. Y uno de los grandes logros también de él fue la incursión en la radio abierta, en la radiodifusora XCNQ de Tulancingo. Después de ese trabajo, pues vale la pena destacar el periódico Luz de Luz.
O sea, toda esa trayectoria previa, sin duda, fue lo que también a él lo motivó a realizar ese trabajo. Padre, esta primera época, ¿hasta cuándo se extiende? En el 2012 él enferma y fallece, y entonces Monseñor Pedro Aranda Díaz Muñoz pidió al padre Pánfilo Luis Romero Velázquez que él asumiera tanto la parroquia del Espíritu Santo, fuera sucesor parroquial del padre Rogelio, como también la dirección del periódico, y entonces con él podemos decir, con el padre Pánfilo Luis, inicia una nueva época. Usted fue el director en esta segunda época del periódico Luz de Luz. ¿Recuerda cuándo inició su periodo? ¿Cómo fue ese llamado para encargarse de este proyecto? Una de las ventajas es que yo había estado ayudando al padre Rogelio ahí en la parroquia del Espíritu Santo. De repente me habla el obispo por teléfono. Me dice, oye, dice, te quiero pedir un favor. Digo, sí, señor. Quiero que te encargues también del periódico. Pero tenía yo 2, 3 semanas en la parroquia apenas. Pues adelante, digo, sí. Ponte de acuerdo con la gente, va a ser el director del periódico. Hay un grupo que se encarga de esto. Sí, al principio me costó mucho, ¿no? O sea, adentrarme. Pero poco a poco me fui metiendo en el trabajo, ¿no? Recuerdo que eran desveladas, ¿no? Recuerdo al padre Arnoldo, que fue mi apoyo muy grande. El padre Margarito Escorcia. Gente, colaboradores de la Salle, de otros lugares que nos ayudaban mucho con eso. Yo de verdad le agradezco mucho a los colaboradores de ese tiempo, ¿no? Los que llevan la contabilidad, Sarita, los que repartían el periódico, ¿no? José Luis, Leandro, varias personas que estuvieron ahí al pendiente de todo el periódico y sacamos el periódico con todo esto. Después no me gustaba cómo lo estaban haciendo el periódico, cómo estaba editándose. Entonces me metí a estudiar pues, un poco de diseño, ¿no? Una academia por ahí que me encontré, el Adobe, todas esas cosas para empezar a diseñar. Y pues ya lo diseñaba yo, ya me lo metaba yo ahí diseñando y todo, ¿no? Le movemos acá, le quitamos acá y todo, pero ya eran como que ideas propias, ¿no? Al principio eran nada más de la primera página, era a color, ¿no? La del lado. Y todo lo demás pues, era blanco y negro. Eran 2, 4, 12 páginas, ¿no? Eran 3 hojas grandes, ¿no? Pero era grandísimo el periódico, no era así. Estoy hablando del 2002, cuando empecé, hasta el 2008. Fue todo ese periodo, ¿no? Que estuvimos así haciendo el periódico. Entonces, llega el señor Don Domingo, empezamos a trabajar con él y recuerdo que se empieza a nacer las reuniones. Recuerdo la primera reunión en Jacala, ¿sí? Con las 3 diócesis y empezamos ahí a vislumbrar un poquito todo el proyecto del periódico a nivel de la provincia, ¿no? La tercera época se convirtió en la de mayor duración en la historia del periódico Luz de Luz, que se extendió por poco más de 13 años, con su extensión a toda la provincia de Hidalgo y la participación de 3 sacerdotes como directores. A partir de 2011, y siendo ya sacerdote el padre José Yair Ortega, que ya desde el seminario había tenido también experiencia con los medios, él junto con los compañeros de su grupo, habían hecho ya algún trabajo ahí de comunicación con la revista Pescador del seminario, y entonces con el padre José Yair, pues viene a iniciar una siguiente época o etapa histórica de Luz, esta tercera etapa del 2011 hacia el 2019. Es el padre Yair Ortega quien junto con un grupo de sacerdotes, en el marco del 20º Encuentro Nacional de Responsables para la Pastoral de la Comunicación Social del 2010, se fijan el objetivo de reimprimir el periódico Luz de Luz. De esta forma, el 22 de octubre de 2011, entonces fiesta del Beato Juan Pablo II,
Se publicó el primer número a 12 páginas y con un tiraje de 10,000 ejemplares. Apenas 5 meses después, el impreso se ampliaría a 16 páginas y 12,000 ejemplares. Usted llega a la diócesis y Luz de Luz se encuentra descontinuado, no se había impreso. ¿Por qué ve la necesidad de reactivar este trabajo, este proyecto? Dos razones, dos motivos. La primera, el aporte grande que dan los medios de comunicación a la evangelización. Y segundo, un medio adecuado para llegar a muchas familias y a muchos lectores en nuestra provincia. Esas dos razones me hicieron retomar ya desde entonces yo pensando en la provincia. Y Luz de Luz nos ayudó a caminar juntos. Desde luego, un aporte grande que nos dio Luz de Luz, pues fue precisamente su nombre, Luz. Nos ayudó a iluminar, a llegar a muchas familias con el Evangelio. Por eso me gustó su nombre, de Luz de Luz. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Llevar la luz a nuestras parroquias, llevar la luz a nuestras comunidades. Y creo que sí lo estamos logrando. El periódico Luz de Luz se imprimió de manera ininterrumpida durante más de 13 años, con la dirección del padre Yair Ortega y el trabajo de un equipo de laicos comprometidos en áreas como prensa, diseño, redes sociales y administración, además de quienes participaron como colaboradores, bienhechores, distribuidores, obispos y sacerdotes que le abrieron la puerta al periódico en las diócesis de Tulancingo, Huejutla y Tula. Desde el inicio de esta tercera época, la presidencia del medio fue encomendada al obispo de Huejutla en turno, por lo que primeramente fue Monseñor Salvador Rangel Mendoza y después Monseñor José Iraíz Acosta Beltrán. A lo largo de esta tercera época, el periódico tuvo al menos 3 reestructuraciones generales, sobre todo en imagen y diseño para una mejor aceptación en la provincia de Hidalgo. Las coberturas del medio se extendieron a las 3 diócesis. También lo hicieron a nivel nacional con 2 visitas papales, Benedicto XVI en 2012 y Francisco en 2016. Es en esta tercera época que el periódico logró 2 coberturas internacionales, la Jornada Mundial de la Juventud en Panamá 2019 y la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa 2023. Uno de los retos que enfrentó Luz de Luz en esta época fue la pandemia del COVID-19, por lo que ante la difícil situación social, de salud y económica, el periódico se dejó de imprimir y se distribuyó digitalmente a través de las nuevas tecnologías. Creo que más o menos por el 2018, 2017, 2018 fue que estaba yo en la parroquia de Buen Pastor y tuve la oportunidad de participar con los medios de comunicación, concretamente como director del periódico. ¿Cómo fue su periodo a cargo del proyecto y cómo considera usted que contribuyó a que hasta ahora se mantenga? En su momento el periódico era, como ahora, ¿verdad? Las 3 diócesis de la provincia. Por ejemplo, hubo ya más comunicación con los padres, más reuniones con los sacerdotes. Se buscó apoyarles en algunos momentos a la diócesis de Huejutla, a la diócesis de Tula, para que pudieran participar o para que pudieran llevar el periódico, ¿no? Entonces, estabas tú, estaba Adriana, estaba una chica que trabajó con nosotros como diseñadora, Nayeli, luego Marcelo, que estaba como distribuyendo el periódico, y alguien más, Mari, que nos ayudaba un poquito en la cuestión de la corrección. Creo que era más o menos el equipo que trabajamos ahí, unas oficinas más o menos preparadas para ustedes, no, a lo mejor no eran las mejores oficinas, pero pues trataron de a ustedes ofrecerles lo mejor que se podía. Recuerdo que ya traíamos una retícula de lo anterior y nada más seguimos con lo que ya traíamos
seguimos con el trabajo pues de diseño que ya se traía y sí se hacían programaciones ya de todo el año, lo que iba a llevar algunos artículos de contenido que ya se tenía y que se platicaba con toda la provincia para que fuera de todo el año, ¿no? Y entre altibajos de Luz, pasa el periódico a una, podríamos decir, cuarta etapa en la que pues ya prácticamente asume este trabajo un equipo de seglares o de laicos, aunque con la asesoría o acompañamiento de algún sacerdote, y más concretamente ya en esta etapa más reciente, la participación del padre Josafat Lozada González. En el 2019 es cuando me nombra don Domingo Díaz el director, y fue cuando entonces empezamos a escuchar a los padres. Eso es lo que me tocó. Primero escuchar pues a Adriana, a tía Fili, como qué proyectos traían, un poquito qué necesitaba realmente para crecer pues en ese momento ya se iba a hacer comisión, estábamos como pastoral. Me tocó defenderla en una asamblea presbiteral como comisión. Se hizo una pregunta ante el presbiterio, bueno, ¿consideran que medios de comunicación tiene que ser una pastoral, pues una como dimensión, una actividad, pues un recurso o una comisión? Y en esa asamblea me tocó defenderla. Entonces hicimos una presentación, un video. Después se hizo la división para poder tener sus dimensiones de medios de comunicación. Se hizo la separación ya de Luz como periódico diocesano, ya no como pues una herramienta ni como un subsidio, sino más bien ya es una estructura. Y empezamos a querer estructurar internamente. Más que un aporte nuevo, fue una continuidad. No me tocó mucho tiempo, no pude hacer proyectos que cambiaran, pero sí me tocó ser parte de la continuidad de muchos padres y sensibilizar. Eso pudiera decir que es mi aporte, porque muchos padres decían, ¿y ahora que estás ahí, qué haces? Y empezaban como a desconocer muchas cosas. Por eso yo cuando entré sí me llamó la atención de que lo que nosotros como que pensamos que lo conocen, el periódico, como que conocían las cuentas, ¿no? Realmente lo que está dentro, que es el pagar los sueldos, el de repente el contenido, estar buscando quién escriba, es decir, que sea un contenido profundo y una evangelización real. Entonces eso como que no estaba en una estructura real, ¿no? O sea, se hacía por colaboración, por ánimo, por compañía, por fraternidad, pero no había una estructura. Fue muy breve el tiempo, fue un año y unos cuantos meses, porque llegó el cambio en tiempo de pandemia, 2020. En tiempo de pandemia, en junio, me cambian de ser vicario y me cambian al seminario, donde no puedes tener, no porque no quiera o no pueda, sino porque necesitas meterte aquí a la promoción vocacional. Entonces fue cuando ese añito y meses me tocó acompañar. Actualmente, bueno, pues prácticamente está en las manos de un buen equipo de seglares, ¿no? Que mis respetos para ellos por el interés, el ánimo, pues de llevarlo adelante y finalmente echando mano también ahora de las nuevas tecnologías, del mundo digital, y que bueno, pues ya le viene a dar otro matiz muy distinto y sobre todo actual. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Filiberto Monter Santiago, soy el actual director del periódico Luz de Luz, por encomienda de Monseñor Domingo Díaz Martínez, desde poco más de un año estamos al frente de este bonito proyecto en el que pues tenemos la misión de anunciar el Evangelio en la provincia de Hidalgo. Tuve la invitación por parte del padre Yair Ortega, quien también fue director de este medio, también por invitación de Adriana Olvera, que fue mi compañera, y ha sido este caminar de poco más de 13 años, 14. Desde que se nos dio la encomienda, junto a mi compañera Adriana, siempre tuve la iniciativa de que tendríamos que hacerlo un poco digital, de ya no solo levantar los testimonios, las noticias
en la grabadora, en voz y llevarlo a la redacción, sino de plasmarlo también en material audiovisual. Era importante dar ese salto, era importante reactivar las redes sociales y además implementamos algunas otras, generar otra forma de comunicarnos con nuestros lectores, de ser más cercanos, de ir hasta el lugar donde están sucediendo los hechos, ya sea Huejutla, ya sea Tula, sea Tulancingo, Ciudad de México, incluso fuera del país, ¿no? Entonces, es como hemos tratado de impulsar a Luz de Luz también en esta era digital, que no se quedara obsoleto, y es por eso que creamos pues un grupo de 4 personas. Hablo de Alonso Ángeles, de Vanessa Quiñones, de Ivonne Lascano, que me han acompañado en este caminar en estos últimos años para impulsar este proyecto en la parte digital. Considero que el Señor me ha llamado a lo largo de la vida, y no precisamente para dirigir Luz de Luz, sino para comunicar su palabra. Pero siempre hay algo, siempre hay un evento, siempre hay una invitación, siempre hay un proyecto que me ha hecho mantenerme en Luz de Luz. ¿Algún mensaje con motivo de estos 30 años? Pues primero que todo, agradecer a Dios en primer lugar, a Cristo, primerísimo comunicador. Pues primero que nada, agradecer a todos los lectores, ¿no? Yo creo que es importante que subsiste por quienes a lo mejor pareciesen minoría y sin embargo son constantes las personas. Los padres que nos apoyan en la compra, en la difusión del periódico. Lo pongo con estas palabras, ¿verdad? Que de alguna manera todos conocemos porque es de nuestro Señor Jesucristo. Vayan y anuncien el Evangelio. Creo yo pues que ese es el objetivo que tenemos que perseguir en los medios de comunicación, anunciar el Evangelio. Tenemos la misión de ser luz del mundo. Todos, sacerdotes, obispos, todos, tenemos el encargo. Ustedes son la luz del mundo. Tenemos esa propuesta, esa responsabilidad, esa misión, ser luz del mundo. Y si tenemos un medio para volvernos luz del mundo, pues ¿para qué lo escondemos? ¿Para qué lo desechamos? ¿Para qué lo olvidamos? Vamos a esforzarnos en seguir aprovechando nuestro informativo Luz de Luz. Pero en concreto un periódico católico no solamente te va a estar informando, sino también formando, porque hay artículos no solamente de noticias, que eso es bueno, ¿no? Estaba viendo ahora que los 6 diáconos se ordenaron en Huejutla por la noticia, sino que también hay artículos de formación, ¿no? Conocer más el Evangelio, o sea, muchas cosas que al final te ayudan a ti, ayudan a la gente, que verdaderamente se mete a leerlo, se va formando, ¿no? Y mientras tú hagas más atractivo el producto, mejor va a estar. Agradecer a todas las personas que a lo largo de todos estos 30 años de historia, pues han ido formando parte, como les decía al inicio de esta entrevista, de la aventura de Luz, desde el padre Rogelio hasta las últimas personas que se han integrado a este equipo actual, ¿sí? Seglares o quienes sean, todos formamos parte, yo lo llamaría, de esta gran familia Luz de Luz. E invito a todos los que tengan así esa inquietud, tengan esa facilidad o carisma para los medios de comunicación, no solo el periódico o el periodismo gráfico, sino todas las demás facetas de la comunicación, la radio, los medios digitales, etcétera, a que se animen a integrarse con nosotros, integrarse a la Comisión Diocesana, integrarse al equipo de Luz, reforzarlo, darle nuevos aires. Un mensaje de felicitación sería desde el padre Rogelio Fernández, quien fue quien gestó este proyecto. Mi mensaje sería de felicitación para todos ellos, quienes han impulsado este proyecto,
quienes han permitido que este proyecto llegue hoy a los 30 años y pedirles que nos sigan acompañando, que sigan abriéndonos las puertas como siempre nos han abierto de sus parroquias, de sus comunidades, que sigan preguntando por Luz de Luz al término de las misas dominicales, que sigan viendo nuestros contenidos en las redes sociales, compartiéndolos e incluso sumándose al proyecto de diferentes formas. El mensaje de felicitaciones es para todos ustedes y muchas gracias por ser parte de esta historia.